Así que yo lo que les pediría es que se presenten cada uno y cada una para que nos conozcamos todos, de una vez por todas. Nombre y rubro. Analía Manuelian y soy vestuarista. Hola, yo soy Catalina Oliva, directora de arte. Buenas, ¿qué tal? Hugo Sinchasiki, jefe de producción. Hugo Gómez, director de fotografía. Hola, Sebastián Cerezo, jefe de locaciones. Buenas, soy Fede Scarpelli, asistente de dirección. Hola, Francisco Pancho Rizzi, artista de Foley y de la rama de sonido. Parece un grupo de autoayuda, ¿no? Como que cada uno se va presentando. Bueno, él es Hugo Colace. Nos hemos juntado hace unas semanas a tomar un café y en estas charlas de café surgió qué tema queríamos conversar dentro de la industria y fue el primer tema que apareció y el último, porque la verdad que empezamos a dar vueltas sobre este tema que hoy en el cine argentino nos está pegando bastante, que son las pelis argentinas, producción argentina, casi todas con presupuestos y subsidios del Inca, que cada día son más chiquitas y con más dificultades. Y queríamos verlo más desde el lugar de los técnicos que desde los productores o directores, ¿no? Porque es un poco diferente. Poder hablarlo desde ese lugar. Así que bueno, vamos a empezar lanzando una primera pregunta muy básica que es, y lo más sintético posible cada uno, hacemos una ronda, que es que cómo afecta estas películas de bajo presupuesto, y que no vamos a poner números, porque poner números es muy difícil hoy también, pero cómo afecta este bajo presupuesto en cada área y cuáles son las dificultades que acarrea cada área desde este lugar. Una pregunta enorme. Sí. Enorme. Más cerquita el micrófono, Manu. Una pregunta enorme para dos áreas que manejan presupuesto directo. Y ¿quieres arrancar? Dale que te sigo. Bueno, a ver, primera situación que se da mucho en vestuario también, perdón, no sé si se escucha. Sí, más cerquita. Con respecto a los presupuestos es que cada película es un mundo diferente, porque no es lo mismo desde el vestuario. Bueno, pues hablo obviamente con respecto a mi área, pero no es lo mismo si es una película con 2 personajes que suceden en un día o una película que es enorme y tiene miles de personajes y suceden en muchos días, ¿no? Porque eso es como algo muy crucial que sucede en esta área en particular, que tiene que ver con los días transcurridos durante todo un guión. Y eso para mí es como lo primero que ayuda a presupuestar. Entonces a veces es muy complejo porque eso es algo como muy crucial y a veces se piensa que porque hay como poquitos personajes el presupuesto es chiquitito y bueno, no, nada que ver. Es como que abarca como un montón de perspectivas que tienen que ver con el guión a abordar y la historia. Eso por un lado. No sé si quieres agregar algo con respecto a esto. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando tenés que enfrentarte a un proyecto de bajo presupuesto, por ejemplo? ¿Sí? ¿En qué pensás? Me preocupan las exigencias de... Claro, las exigencias... Las expectativas. Las expectativas, sí, porque ha pasado, muchas veces le ha pasado a amigas y amigos míos que también son vestuaristas, de enfrentarte a un presupuesto ínfimo y que quieran cosas que con ese presupuesto no se pueden hacer. Entonces eso es muy complejo porque va en detrimento también como de lo creativo que puede ser un proyecto con respecto a realizar cosas, o uno siempre quiere como darlo al máximo y si hay poco presupuesto es muy difícil. Ni hablar de la inflación, ¿no? Que te piden un presupuesto hoy y en 2 meses te dicen, bueno, dale, lo hacemos, ok, te lo dolarizo porque ni idea ya al nivel en el que estamos. Obviamente no, pero quiero decir como que es muy difícil, sí, muy difícil. A veces con los presupuestos pasa mucho también que a veces te los pasan con movilidad incluida y eso es otro tema, porque la movilidad es carísima. Me ha pasado una película que hice en noviembre con 300.000 pesos, literal, y querían incluir la movilidad, una película que la hice con 4 semanas de rodaje y
logré que la movilidad esté por fuera y la movilidad fueron 100.000 pesos más. Claro. Entonces es un montón el porcentaje de incremento sobre ese presupuesto. Ahora sí te toca, ahora sí te toca. Sí, sí. Venga, Penny, por favor. Permiso, perdón. Muy evidente. Lo presento y mientras tanto vas. Acá está mi amigo Penny, que es bueno, te podés presentar con nombre y cargo. Número de documento no hace falta por ahora. Está claro que si hubiera sido un técnico de rodaje, no duraba ni 5 minutos en esta industria, ¿no? No te preocupes, hoy te amerita cualquier cosa. El día amerita. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Alejandro Carrillo Penovi. Alguna gente me conoce como Penny. Apúrate. Okay. Llegué. Gracias, perdón. Listo, ahora sí. ¿Pensaste? Sí. Perdón, chicas, una cuestión con el área esta que conozco mucho, Sí. además, también tengamos en cuenta esto que Analía decía, que es el tema de la movilidad, la logística de cada uno de los equipos, que es muy importante al lado de otros equipos también, que eso es algo que modifica sustancialmente los presupuestos y me parece muy bien que lo hayas traído, porque a veces es más de un cuarto que del presupuesto, la movilidad y la logística. Hola, bueno, voy a intentar hablar de esto de los presupuestos bajos, pero no están como acorde el presupuesto, incluso van creciendo y eso sigue pasando. Bueno, me estoy mojando. Entonces, me parece que siempre hay que tener una visión creativa del presupuesto, nosotras que lo manejamos. Y no sé si es a veces la experiencia o qué, a mí me parece también que hay una conversación que tener con producción o con dirección de qué película queremos hacer, que eso va relacionado con el presupuesto que te otorgan. Porque no es para arte el presupuesto, evidentemente, ni siquiera estamos considerados autores dentro de la industria, entonces el presupuesto es para que la película se vea mejor, no es una pelea personal con uno de los departamentos. Y me parece eso, como que siempre una visión creativa. Para mí es muy importante el equipo, no es porque estén acá mis coequippers, pero es importante que la visión creativa sea general, tener de aliado locaciones, digo, en todos los casos me parece, no nada más en las películas pequeñas. Y por ahí tener como en la cabeza donde no se nos tiene que notar la costura de la producción, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, que no tiene que ver con el presupuesto directamente, pero me parece que eso es como en todos los casos, porque incluso en películas más grandes a veces no se nota todo el dinero que tienen porque se empieza a ver la costura de lo que les faltó. Me parece que siempre tiene que ir de la mano la propuesta estética con el dinero. Y si eso va encaminado, quizás el presupuesto puede acompañar. Igual hay cosas que son medio papelón, ¿no? Que te proponen unas cosas que decís, esto no se puede hacer, pero no es que no lo puedo hacer yo. Perdón, no puedo... Cata, ¿cuál sería el límite? Porque el límite es justamente lo que hablábamos con Hugo cuando empezamos con esta charla, es ¿cuál es el límite del bajo presupuesto? El sentido ¿no? común. Claro. Sí. Yo digo, me parece que ese sería como uno de los límites, ¿no? Como, bueno, querer hacer que las referencias estéticas estén, como a veces, no sé si es falta como de conocimiento, pero a veces las referencias estéticas van como, digo, son películas enormes que tienen un diseño de producción enorme, diseño de producción, digo, de producción de números, que no es la película que estamos haciendo. Entonces, para mí ese desfasaje es importante. Y hay veces me parece que es como el desconocimiento. No pienso que sea inocente la mirada, pero hay veces que hay cosas que son menospreciadas. En vestuario todos nos vestimos y sabemos cuánto salen las cosas, luego a la hora de hacer un vestuario no sale nada. Entonces, para mí esa correlación también es bastante como usual.
no sé si en todos los departamentos es así, pero sí en el departamento de vestuario de arte, maquillaje y peinado, que por ahí no hay nadie hoy de representante, pero también. Y la movilidad, aparte, es toda una logística que tampoco a veces aparece la figura dentro del equipo técnico que organice esa logística, y entonces está repartida en otros cargos menores, porque Capaz se gasta bajo, más en taxis, claro, en mandar a bajo, buscar claro, cosas por separado, pudiendo unificarlo. ¿No? este bajo presupuesto siempre se ve reflejado en el bajo equipo, en la poca cantidad de gente. Entonces, bueno, para mí es un poco eso como en general. O sea, ¿no? Tetris. Sí. Podría decir una cosa que, digo, para cerrar estos dos, que es lo que tiene que ver con los elementos que utilizamos para trabajar, tanto vestuario como arte, los depósitos, un montón de cuestiones que por ahí se unifican en este área y que también generalmente suelen faltar en las películas de presupuesto. Sí. Sí, como un lugar de trabajo también, ¿no? No es solo una oficina, tenemos como 3 calas en muchos casos. Sí. No sé si hay algo más. Haga uno. Bueno, Vos estás en una posición, yo estoy en una bastante posición muy rara, compleja, digamos, porque siempre, digo, los años que he trabajado siempre me miran como parte de los productores, cuando en realidad somos un par de ustedes de equipo técnico. Entonces es muy difícil muchas veces encarar una conversación cuando te dicen, che, ¿cuándo me van a pagar? No sé, le tengo que preguntar al productor, digo, como, chicos, estoy en la misma que ustedes. O te vienen a decir, che, pero las horas extras. Bueno, caray, lo tenemos que ver arriba, somos todos compañeros. Entonces no se olviden que los de producción también somos parte del equipo técnico. Pero por eso te convocamos. Por eso, porque sos parte. No, lo digo en el buen sentido, digo, porque muchas veces, así como pasa eso, también pasa en el manejo de los presupuestos. Claro. Los productores muchas veces te dicen, bueno, tanto está asignado para arte, tanto para esto, tanto para lo otro, y nosotros, y ustedes esto también, y encima uno, digo, muchas veces tiene que, en algún punto, acompañar y ayudar a manejar el presupuesto del resto. Entonces, en algún punto, desde el área de producción, quedás muchas veces pegado a darle soporte no solo a las necesidades de las demás áreas, sino también a nivel presupuestario. Y muchas veces no se puede, como el caso de las chicas, que muchas veces necesitan movilidades, y es producción tiene movilidad, y terminamos poniendo cosas en el camión de producción que después las cosas de arte o los vestuarios se pueden arruinar si uno no lo piensa bien cómo hacerlo, en las cargas, descargas, en todas esas movidas. Pero producción como tiene la obligación de dar el soporte, y es como, bueno, lo resuelve producción, o no, bueno, que producción me ponga el presupuesto para. Producción tampoco tiene un presupuesto para eso, digo. No. Lo que sí, de pronto manejamos un volumen mayor de presupuesto, porque en general también luces y sonido acompañan el presupuesto de producción, en el sentido de está asignado cuánto va para ellos, pero el que se hace cargo de manejar eso es producción. Algo que yo un poco con el tiempo intento... Si ese número varía del presupuesto... No, es de cada uno, producción tiene que manejar el suyo. Ya te va a llegar el turno ahí a los que le bajás el presupuesto. Claro, pero yo por eso también en algún punto, dentro de las posibilidades, cuando lo puedo hacer, es mostrarle a cada área el presupuesto que tienen y entender y que vean los presupuestos que nos pasan. Que no es que le decimos, che, no, te quiero bajar un equipo, o no te quiero dar una, no sé, una cinta gaffer o lo que fuese. Es mirar el costo de lo que es esto. Si manejases el presupuesto como lo hace arte y como lo hace vestuario, entenderían que no es tan simple como dame una cinta, tráeme una permacel. Sale una fortuna en una permacel, chicos. Un riñón. Las cintas desequilibran el presupuesto de todas las películas últimamente. Entonces, también pasa eso, y producción de pronto es el que encima no se puede pelear con los demás. Al contrario, al principio. Y al principio, después tiene que aguantarlo durante, y después no pasarlo para que no te agarren de arriba y te digan, che, no estamos pasando, pero a veces no se puede. Sí. Es una realidad, pero por eso yo en algún punto lo que siempre planteo es, estaría bueno que cada área pueda manejar completamente su presupuesto, porque es darle noción de lo que valen las cosas y el esfuerzo que están haciendo todos.
sé que es muy difícil, después puede haber tironeo. No, pero en realidad denme un poco más de presupuesto a mí que al otro. Digo, eso un poco a veces pasa. Pero creo que en algún punto es empezar a tener que todas las áreas tengan conciencia de los números que se manejan. Creo que sería sano, es algo que eso viene más de siempre los productores, digo, creo que viene desde ese lugar y por ahí de nosotros de entender que cada área tiene un presupuesto y lo tiene que manejar y después tratar de acompañar y ver de qué forma poder ayudarnos mutuamente, digo, tiene que ser eso, ok, tanto piden logística como bueno, está siempre el caso de locaciones, consigue la locación perfecta, arte no tiene que generar un montón de costos para eso. Digo, son cosas que van equilibrando y van ayudando a equilibrar. Y muchas veces los productores, digo, no todos, pero a veces pasa que no está pensado del todo o no se termina de conseguir todas las cosas, entonces es todo más difícil. Y en eso es donde creo que los cabezas de equipo son los que primero se tienen que alinear y es, che, bueno, a ver, ¿cómo nos ayudamos? Y más en estas cosas de bajo presupuesto, si no hay o un director de producción, un productor que haga la bajada puntual, creo que los cabezas de equipo son los que tienen que empezar a ayudarse entre sí en ese sentido, a que no la pasemos tan mal y hagamos cosas de mejor calidad para que se vean mejor con el presupuesto que tenemos. Ahí está, Pigu se muere. No, Sí, porque se muere, estaba- quería hablar de otra cosa, pero con esto que dice acá el compañero, me parece que siempre tiene que haber no está la figura acá, creo yo, en Argentina, del diseño de producción y lo que dice. O un productor técnico, ¿no? Bueno, pero alguien que diga, vamos a alquilar esa locación que es un poco más cara, o lo que sea, pero le va a convenir a fotografía por la luz que tiene, le va a convenir a arte por no sé qué. Va a ser menos tiempo de rodaje y capaz es lo mismo, no lo sé, en el presupuesto global, pero termina teniendo, por ahorrar una guita en una locación, capaz hay que ambientar más o hay que agregar cosas de falsas molduras, no sé si lo que sea, y a fotografía le complica los tiempos. Entonces digo, alguien tiene que decir, bueno, no, esta película lo importante es esto, y el presupuesto se equilibra o no, pero gasto más en un área y menos en otra, o ahorro tiempo si gasto en una locación más grande. Me parece que, por lo que yo quería decir antes, más general todavía, es que por lo menos como yo pienso en los proyectos que me llegan, lo que leo en los guiones, y que está pasando en la Argentina, más allá de la inflación, porque siempre hubo inflación, ahora obviamente que hay mucha más, pero me parece que hay un problema que arranca de antes, que es un director o alguien escribe un guión, y ese guión lo quiere hacer, y después ve si consigue la plata o no. Bueno, pero si alguien te dice que ese presupuesto no te alcanza para ese guión, hay que reescribir el guión, de alguna manera u otra. Entonces, siempre se trata de, tenés 5 semanas, tengo el guión, dale. Che, tenés 4, bueno, tengo el guión. Tenés 3, bueno, tengo el guión. No, tenés que, o cambiás el guión, o reducís personajes. No, yo conozco una sola productora que a una directora, a una productora, una jefa de producción, a una directora le dijo, a ver esta película, ¿te lleva 8 semanas? Sí, ponela en 7. No, yo 7 no la sé hacer, no la hago. Y no la hizo, porque me parecía que esa película, ese guión no se hacía en 7 semanas. Se hacía en 8 o en 9. Y dijo, no, ponela en 7. Y con amigos míos en dirección también dicen, este es el desglose real de lo que me da un plan de rodaje. No lo puedo achicar, es mentira, te estoy engañando. Yo te lo pongo en 7 semanas de rodaje, a la 7ª semana vamos a decir, che, nos falta una semana. Y por ahí es un pequeño truco del productor que dice, la achico y después la vuelvo a alargar, para que no se me vaya más. Pero cuando uno está en dirección, digamos, realmente hace un buen desglose del plan de rodaje, da eso que da, porque es 90 páginas, son 90 minutos, y más o menos, digo, no hay. Hay ciertas características en los guiones que el desglose da, no es matemático, pero bastante aproximado. Entonces digo, lo mismo, hay menos presupuesto para, bueno, no tengo luces, vamos con luz natural, no hay problema. Tenemos el tiempo para esperar que la luz sea la que queremos del clima, poniendo solo pantallas y se nubla, ¿esperamos? No, bueno, entonces no. O me das luces, o me das elementos, o me das tiempo. Y podría ser ahorrar en equipos y tener más semanas de rodaje. Es raro los proyectos que pasa eso, pero puede ser también. Entonces digo, para mí lo macro es que el guión
y lo que implica ese desglose tenga una relación con la realidad de lo que se puede filmar. Si se achica el tiempo de rodaje, en algún caso puede ser que se pueda achicar porque se simplificó, porque la cámara se hace todo más rápido, los actores, no sé, pero en la línea general es que si se achica el presupuesto tenés que achicar el guión o achicar el... No se puede, si filmás todo uno a uno y te puede quedar bien o te puede quedar mal. Es una lotería. He hecho películas así, tipo ensayo y una toma, ensayo y una toma. Y bueno, sí, se queda... Sí, claro, el ensayo filmado y una toma. Y después, bueno, sí, se entiende la historia, pero no lográs ni que el director pruebe matices con los actores, con una variación en el paneo o en algo que sea técnico para que haya otra. No, es la que quedó mejorcita y me parece que así las historias no... Se debilita lo que se quiere contar, siendo que estamos teniendo como un buen volumen de trabajo o de guiones y de historias para contar. Todo se redondea para abajo, digamos. Bueno, voy a acompañar un poco lo que dijeron acá los compañeros y las compañeras. Entiendo que para este tipo de películas de bajo presupuesto hay que pensarlo un poco, como dijeron ellos, como un proyecto global. Si yo muevo una fichita, es como el Monopoly, pongo un peso acá, lo tengo que sacar de acá, porque a veces lo que suele pasarnos bastante cuando estamos preproduciendo es pensar en nuestra área mucho y poco en las otras áreas. Si yo le puedo dar a foto, arte, del lado de locaciones, una locación que esté vestida, entre comillas, y puedan llegar a resolverla, hablamos siempre de cine bajo presupuesto, de presupuesto complicado, que les pueda servir porque fotografía mejor, está buena, está vestida o tiene ciertas características que sirven. El presupuesto que ellos pueden bajar, quizás yo lo puedo usar en esa locación que sale más caro, o quizás producción lo puedo usar para tener un mejor catering. Cualquier cosa puede ser, digo, o más movilidad para vestuario, o arte. Entonces hay que pensarlo como algo global, hay que pensar en la película, no en el presupuesto de fotografía, en el presupuesto de locaciones, en el presupuesto de la película directamente, o de la serie, o lo que estén haciendo, el corto, ¿no? Como algo global. Después, por otro lado, cosas que dijeron acá los compañeros también que son interesantes, si vamos a hacer una película de bajo presupuesto, a veces de muy bajo presupuesto, filmando entre amigos los fines de semana, digamos, como suele ocurrir a veces, del lado de ustedes, no sé si hay algún guionista o director, futuro guionista o actual, pensar la película ya de antemano. Estoy escribiendo, ¿cuáles son mis recursos? Tengo un amigo que tiene es un poco triste pensarlo así, pero estamos en Argentina, en una etapa complicada con el instituto y demás. Quiero hacer un guión de tal película. Tengo un amigo que me presta esto. Tengo un amigo que tiene tal locación, una fábrica. Mi mujer es actriz, mi marido es actriz, no sé, mi compañero es actriz. O sea, pensarlo desde ese lado, que se han hecho películas, yo he hecho varias películas así con profesionales que son amigos, filmadas los fines de semana, muy a pulmón. Lo más importante de todos estos proyectos bajo presupuesto es cuando reciben el guión y la propuesta del productor, aparte de leer el guión y que esté bueno, realmente, entre comillas, estar enamorado del proyecto, que realmente te motive, te mueva un poco, porque si no va a ser muy difícil hacer un proyecto de poco presupuesto, bajo presupuesto, si uno no está realmente involucrado en el proyecto. Es quizás mejor incluso decir, mirá, no puedo, se me complica o tengo tal problema, porque después uno va a estar todo el tiempo de mal humor, peleándose con el resto del equipo, va a ser un bajón. Igual ahí te Sí. corto con una cosita. Yo creo que hay un poco lo que hablaban ellas dos, tiene que ver con el tema de las expectativas. Si vos haces una película fin de semana con amigos, con esto, con otro, con todo prestado, las expectativas van a ser muy bajas o nulas directamente, ¿no? El tema es cuando es una película más profesional, que va por el sindicato, que va por todos los cánones concretos, y que ahí te llaman, no estás, te llaman a otro, qué sé yo, ya llaman a un grupo de profesionales y les exigen, porque después, una vez que vos haces tu laburo, es tu laburo el que está ahí, ¿no? Sí, lógico, uno se expone a la persona también, sí, y demás. Claro. Pero hay películas de bajo presupuesto igualmente que se filman los fines de semana, digamos, a modo guerrilla, digamos, de cine, digamos, ¿no? Interrumpa. Sí. Pasale, sí. Así Perdón, queda compañeros que no registrado. hablan. No,
hacer una salvedad. Yo he hecho mucha peli indie. Tenés muchos amigos y amigas. No, de más joven. He hecho Cada vez menos, muchas películas indie. Lo que sí me parece como que hay que diferenciar eso, ¿no? Cuando es una película que no tiene un presupuesto alto, pero que estamos yendo por canales de que todos cobren un sueldo y tener... Podríamos diferenciar las películas de industria de claro, las películas de amigos. Porque sí, son bien diferentes. Sí, ¿no? Y a mí también, en esa salvedad, también hacer como el atadito de pensar si podemos promover también, ¿no? Hacer cine de bajo presupuesto entre amigos. Yo quiero promover que todos cobremos nuestro sueldo porque, claro, o sea, como que yo promuevo que si hay una película de bajo presupuesto se vea bien y que todos cobren y que podamos seguir creciendo. O sea, no, las indie, si las hago con mis amigos, tengo dos que me van a escuchar y me lo van a decir, pero no es, para mí no es como un poco el lema a seguir. Modo de vida, sí. Claro. Perdón, podemos decir también que acá todos los que estamos sentados vivimos del cine, ¿sí? Todos vivimos del audiovisual. Sí, estoy hablando de proyectos en particular. Ahora voy a decir proyectos bastante particulares que son indie de realmente bajo presupuesto, digamos, hablando de un aprovechamiento general. Yo vivo de esto hace 20 años, obviamente quiero que todos cobremos y que cada uno que trabaja cobre porque es una industria y eso la hace profesional también. Pero bueno, era un caso puntual. Volviendo a la charla esta, por ejemplo, he estado en películas de bajo presupuesto, Corsica, bien, normales, viviendo de eso, en las cuales hemos charlado con el director, directamente con arte también, obviamente, y con foto, y decir, mirá, tenemos todos estos impedimentos. Tenemos tal organismo municipal que nos permite filmar. Si filmamos el 80% de la película en ese municipio, no nos cobran los permisos de filmación, no nos cobran las personas de tránsito, no nos cobran los cortes de calle que a Sonido le encanta. Y un montón de cosas y nos da tales bases de almuerzo, de vestuario gratis, con que pongamos la placa al final con el nombre del intendente y bla bla bla. Ese tipo de cosas, si uno está abierto y ve que no tiene el presupuesto para eso, ayudan un montón. Y bueno, el tema es querer verlo en conjunto, porque hay veces que se cierran y no quieren hacerlo y bueno, nada, termina siendo en detrimento después de la película también. ¿Qué opinas de una idea que a veces se circula entre la gente de arte, que es unir los departamentos de arte y locaciones? Es que para mí no están separados. No, pero unirlos de verdad. Es complicado. Yo te digo que no. Yo te puedo decir por qué no. Que es base a veces, ¿no? Yo te digo por qué no, porque locaciones no solo es la locación puntual, sino después todo el soporte que tiene alrededor y ahí vas a querer que vaya producción. Y ellos ya lograron separarse de producción. No, yo no entiendo. Yo estaba hablando de la imagen de la película. Estaba hablando de la parte de la imagen. En cuanto a la imagen. Sí. Bueno, pero como dijiste, en función del presupuesto, que se unan. El presupuesto de locación para filmar, digamos. Si eso en cuanto al presupuesto me parece complicado para un proyecto así de bajo presupuesto pero industrial. Me parece difícil, no imposible, sí difícil. De hecho, la última película en la que estuve me dijo que laburamos así. Bueno, pero a Arte le doy esto, me saca esto, o pongo esto yo y Arte puede bajar el presupuesto. Lo vimos muy así, que era una película grande y no era de bajo presupuesto. Pero bueno, creció tanto, a veces pasa eso también. Quizás tenés una película con presupuesto bueno, con inversores de afuera, más el Inca, lo que sea, y después la película crece tanto, porque es algo natural a veces, que digo, empieza a parecer una película de bajo presupuesto y tenés presupuesto. En cuanto a lo artístico, sí, yo siempre digo, es una charla que hablo siempre con la gente de arte, digo, locaciones y arte es como que trabajan a la par, es como parte de lo mismo, digamos. Por eso arrancamos primero y estamos siempre en comunicación directa, con foto también, pero con arte es como que vamos siempre de la mano, es como algo medio así, como hermanitos, digamos. Bueno. Queremos escuchar del plan, a ver, ¿qué opinas? Claro, el tema mío es que, bueno, yo hago asistencia y dirección y el problema fundamental en cualquier película, pero bajo presupuesto funciona más, es el tema tiempos. Porque a mí cuando me llaman para una película me dicen, no, la Fede, tengo un largo que está buenísimo, el guión es increíble, te va a encantar, no sé qué. Son 4 semanas. Entonces, ya arrancás con un condicionamiento de que no leí el guión, no vi de qué se trata, no tengo ni idea de qué es, pero sé que la tengo que meter en 4 semanas.
Y después pasa, ahí empezás con una negociación, que es lo que hablaron un poco los chicos antes, es un tiro y afloje con el productor y con el director, de tu guión no entra en 4 semanas, o entra en 4... Yo soy muy partidario de que casi cualquier película entra en el tiempo que vos quieras meterla, siempre y cuando la pienses acorde a esos tiempos. El tema es cuando la sinapsis no se realiza y el criterio, como bien decían allá, y el director quiere hacer algo, y el productor quiere hacer otra cosa, y el director de fotografía quiere hacer algo, y el director de arte quiere hacer algo, y hay direcciones como un lugar bastante complejo, porque estamos en un lugar bastante en el medio, que tenemos poder, pero no tenemos ningún tipo de poder. O sea, yo nunca puse un farol en mi vida, nunca armé una cámara, jamás puse un cuadro, y jamás elegí una locación, ni nada. Pero tengo que decir, ok, listo, llegamos, tenemos tanto tiempo para armar, los actores tardan tanto tiempo en prepararse, paramos a comer, tenemos 1 hora, tenemos traslados en el medio, en 8 horas 45 generalmente te quedan 4 horas de rodaje. Si saco todas las variables que andan dando vueltas, tengo 4 horas de filmación netas. Y a eso tenés que sumarle a un director que quiera hacer las pasadas que también respondan a lo que decían recién, que realmente funcione la toma. Digo, no puedo hacer 1 a 1. Yo no puedo dejar que el director haga una toma y avancemos si está mal. Si el actor estuvo mal, si técnicamente estuvo mal, si se vio el micrófono en el momento, y hacerme el tonto y decir, no, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, dale, sigamos, porque no llegamos. Entonces, el lugar más difícil de dirección en las películas de bajo presupuesto es el tema tiempos. Fundamentalmente porque también es eso, o sea, la teoría de 1 minuto a una página, yo no la comparto ni a palos. Matemáticamente funciona y es bastante exacto. O sea, es evidente que una película de 150 páginas no va a entrar en 4 semanas, es seguro eso. Pero si la escena 4 es incendio en la fábrica, mueren 70 personas, explota un auto, es 1/8, y después te dicen, che, la metemos en media jornada esta escena, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Es muy difícil, o sea, hay muchas variables que hay que pensar y al mismo tiempo hay que ser compañero con las áreas. Digo, yo no puedo decirle al vestuario que tiene 15 minutos para cambiar a una persona. A las 70 que se incendian. Exacto. Y decirle, che, ¿ya tenés listo los 60 extras cuando son 2? Ni tampoco puedo decirle a arte que me ambiente otro lugar en paralelo cuando no tenemos. Pero sí, lo que intento, por lo menos yo y muchos amigos míos de dirección intentamos hacer hace tiempo, es, para mí la presión va para arriba, digo, nunca va para abajo. Entonces, vos tenés que hablar con un director. Yo he trabajado con directores maravillosos que llegaban al set con todo hiper claro, y vuelvo al tema, es tiempo. Tenés 4 semanas de rodaje, el director tuvo 5 años para pensar su película. Que no la piense las últimas 2 semanas antes de filmar porque me agarra un ataque. Y pasa un montón. Entonces, yo he trabajado con directores maravillosos que vienen con todo pensado, que saben pivotearla, que dicen, ok, pará, esto no está funcionando, vamos por allá. Que incluso he trabajado en películas bajo presupuesto a 2 cámaras, que parece como ilógico trabajar a 2 cámaras en bajo presupuesto, pero yo estaba filmando con una cámara acá y la otra cámara estaba yendo a la otra locación lista, y yo subía al actor con el director y el DF a un auto, nos íbamos a otra locación y filmábamos. Era llegar y filmar, nada más, mientras el resto quedaba desarmando. Entonces ahí vos decís, pará, ¿es caro o es barato? Y la verdad que era recontra barato a fin de cuentas, porque metía una escena grande, una locación grande un día, y una locación que era luz natural, la nada, una cámara esperando y ya está, y un actor que filmaba. Entonces, si se piensan las cosas, si se tiene tiempo para pensar, para mí casi cualquier película se puede hacer con una calidad de mediana para arriba. El problema empieza cuando a las 6 de la mañana de citación viene el director con, che, cambié la escena, me parece que va a quedar mejor de esta manera, y uno no se ríe, pasa un montón. No me deja, ninguno de los que están acá no me deja mentir. El orden de los factores, tipo, o que te llaman a la noche diciendo, che, pasa. Digo, imponderables hay un montón. Y uno tiene que aprender a moverse en los imponderables. Mientras más preparado estás y mientras más tiempo invertís en pensarlo, cuando pasa algún imponderable lo podés pivotear de una manera distinta. Entonces, yo no manejo presupuestos, por suerte, no me da la cabeza para los números. Pero sí manejamos los tiempos y para mí es como fundamental esto, digo, que yo arranque con una película que ya me dicen cuántas semanas tengo para rodar, es una patada.
pero que arranque yo y todavía no haya arrancado locaciones o arte, es 2 patadas. Sí. Entonces, no, ¿cuándo arrancas vos? No, igual que locaciones. Digo, no sé, estoy una semana esperando que manden cosas. Entonces realmente creo que hay un tema de logística que hay que elaborar. Mientras más chica la película y mientras más bajo el presupuesto, más logística tiene que tener. Porque una película de bajo presupuesto en una casa con 2 actores es una cosa. Ahora, si de repente la película de bajo presupuesto es en una cabaña en la nieve, digo, ya no sé si es bajo presupuesto. Y he filmado películas de muy bajo presupuesto que quedaron muy lindas, pero porque estaban muy bien pensadas, pero realmente teníamos 3 horas de rodaje. Porque 1 hora está la locación, 1 hora de vuelta, 1 hora de almuerzo, 45 minutos de armado, ya está. Entonces, para mí es realmente el criterio, como bien hablaban, es lo que te marca la vara. Y también la lucidez de todo el equipo, que todo el equipo está en la misma página, que lamentablemente o afortunadamente, para mí ese criterio y esa lucidez la baja el director. Si el director entiende sus limitaciones y sabe aprovechar al equipo y sabe dónde exprimir y dónde no, la película fluye. Si tenés un director que no entiende su presupuesto, que no entiende sus 4 semanas y que encima se automiente, porque es como lo más lindo del director cuando se automiente, que te dice esto lo meto en 1 hora, no existe, no hay escena que se filme en 1 hora, es una mentira. Pero hay mucha gente que te lo dice, entonces vos quedás como, ¿qué hago? ¿Le discuto? Te digo, no llegás. O te digo, bueno, dale, ok, hagámoslo. Y ahí es donde empiezan a haber los problemas con la rispidez con dirección. Que vos sabés que no se puede, o vos sabés que vas a tener que apretar un montón de áreas que no se merecen ser apretadas, porque la otra persona no tiene la dimensión de lo que está haciendo. Y la verdad que hacer una película es enorme. Te puede pasar también, perdón, que vos no lo conozcas al director y que lo conoces los primeros días de rodaje y ahí te cae la ficha de... Yo generalmente, bueno, vos Hugo, con vos hemos filmado bastantes cosas juntos. Sí. No, pero sí pasa, no, yo sí suelo armar un plan de rodaje y suelo, después de la primera semana de rodaje, suelo modificarlo. O por lo menos avisarle al productor de, che, está bien el rodaje o nos vamos a pegar. Claro. Porque no es solamente el director, también es el equipo técnico. Claro. Yo puedo decir, hay equipo técnico que conozco y hay equipo técnico que no. Y también somos seres humanos, digo. Si me separé, si se me murió mi perro o si tengo un problema personal, capaz mi rendimiento no va a ser exactamente igual que en un 100% de felicidad. Entonces yo no puedo pretender que durante 4 semanas o durante 6 semanas toda la gente venga con el mismo nivel de profesionalismo y de concentración todo el tiempo, porque yo tampoco lo voy a tener. Digo, es una maratón, un largometraje. Perdón, los imponderables que hay que considerar también dentro de cualquier plan de rodaje, ¿no? De cualquier cosa. De cualquier plan nuestro. Que dijo de los tiempos de pre me parece clave también, claro. Porque, bueno, es clave, ¿no? Como, el diseño. Digo, hay áreas, el diseño de producción como de la pre también, porque de eso también después, si hay un área que arranca otra, no, pero exacto, necesitas hablar con las otras áreas. Esto que decían, pasa si con empieza él, no empezó locaciones. 2 días antes de rodaje. El continuista no hace falta ni que arranque, tipo, la continuista generalmente es como, bueno, que arranque cuando vamos y la verdad que es la persona fundamental. Sentarte, hablar, page to page ya casi no hay casi. Sí, no llegás. Mediodía, no, pero igual también es muy loco porque el page to page directamente, o sea, digo, yo como dirección siempre lo quiero hacer. Y a veces reconozco que no entran en la agenda, no hay un día que digas, che, pará, hagamos un page. De repente hay que hacer un scouting que es más importante, o hay que hacer una cosa que... Entonces, es lo que decís vos, es un tema de logística de tiempo. Capaz una semana más de pre, la cosa también es una semana más de pre optimizada. Porque si es una semana más de pre y no avanza, es lo que recién decía, tipo, a veces los productores juegan con esa cosa de menos semanas y después te agregan una semana al final porque saben que la van a necesitar, pero no te la dan de movida, porque saben que si no la vas a estirar o sospechan que se va a estirar. Podemos considerar que en las pelis como un viejo modelo de presupuesto producción también. cada vez hay menos semanas de pre. Digo, hay todas las áreas que logran con pre, cada vez hay menos pre. Muchísimo menos pre. Okay. Pero bueno, nada, yo cierro con tiempo. Bueno, yo arranco con una infidencia en realidad. Cuando me convoca Hugo a participar del panel, me dice que quisiera que esté yo acá porque soy polémico. Así no bueno, cuente, vamos a ver si no decepciono. No, me parece interesante,
la charla creo, cuando venía pensando, siempre uno cuando está en este lugar, piensa a ver cómo va a desarrollar. Y venía pensando que el título de la charla podría ser ¿de qué hablamos cuando hablamos de bajo presupuesto? ¿No? Porque acá todos los que me antecedieron dieron una imagen cabal de cómo empieza a apretarse todo un proceso que por naturaleza tiene un desarrollo. Y hay en este momento se está tentando contra el principio físico de esto de que lo que cabe en un lugar tiene determinada masa. Bueno, ahora eso, o sea, por lo menos de los 25 años que vengo trabajando yo, se está violentando en este momento. Y a mí me pasó, para desarrollar un poco esto, durante la pandemia se armó un grupo, yo soy artista de Foley y trabajo fuera del rodaje, ¿sí? En la etapa de postproducción, lo mismo que Penny. Hice además esta trampita de que hablaran todos antes a ver si podía ser polémico, pero llegó Penny a ver si es más polémico yo. Pero bueno, somos los dos de postproducción y pasa algo que todo esto viví también mucho tiempo, padecí, como decía José Martí, conozco el monstruo porque vivo en sus entrañas y viví el mundo del rodaje y sé lo que es. De hecho salí de ahí porque no, es incompatible con tener 2 hijos, por ejemplo, decir, che, me voy, ¿a qué hora venís? No sé. Y los chicos están en lo de la abuela, sí, pero decirle que por ahí paso a las 5 de la mañana o a las 8 del día siguiente o lo que se le ocurra. Claro. Entonces por eso empecé a hacer postproducción. Durante la pandemia armamos un grupo, lo armó en realidad un artista de Foley de Estados Unidos, del Skywalker Studio, el de Lucasfilms, que se llama John Roche, que lo pueden conocer por películas como E.T., Tiburón y Matrix y todas esas, tiene como 900 títulos en el IMDb, y armó un grupito ahí de artistas de Foley de todo el mundo, y las charlas son muy interesantes. Sobre todo en este momento porque esto de que nosotros estamos viviendo acá, evidentemente es algo que es una constante. Y una de los últimos encuentros, que son los domingos a las 3 de la tarde, un horario muy pertinente para acá, estaba el equipo de Foley de All Quiet in the Western Front, la película ganadora del Oscar. Y ellos contaban algo que es como podía ser un estudio de acá de colegiales. Decían, bueno, cuando nos llamaron la producción para hacer la Foley de la película, nos dijeron que tenían 8 jornadas para hacer la Foley. Claro, se terminó haciendo en 24, lo cual ya de por sí es un número bastante pijotero, porque tendría que haber sido en mucho más, considerando lo que es esa película, una película de época, con millones de actores, movimientos, mugre, larga, guerra, o sea, todo el tiempo. No es que las películas per se tienen como que una fórmula que, bueno, dura tantos minutos, tiene tanta Foley, no, por ahí hay 2 minutos que te llevan 4 jornadas, o una película que te lleva 2 jornadas. En este caso, era de esas que te llevan mucho tiempo. Entonces ellos terminaron logrando meterla en estas 20 jornadas. ¿Qué es lo que lleva? A mí lo que me pasa también, me parece muy interesante la convocatoria y esta reivindicación, incluso del compañero que es del área de producción y que él mismo se reivindica como parte del equipo técnico, y esto de que quienes estamos acá lo vemos desde el lugar del mundo del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Hay como una mirada en un punto irreconciliable en esto del bajo presupuesto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bajo presupuesto? Me venía pensando como una analogía. Me acordaba de mi tía Martita cuando decía, yo cuando digo que no tengo plata para tomarme el bondi. No es que no tengo plata para irme un mes a Europa. Entonces, quienes trabajamos, padecemos esto del bajo presupuesto y hay que ver qué es bajo presupuesto. Yo el otro día cuando hablaba con Hugo le ponía el caso, una anécdota que tengo, esto, cuando ya nos vamos poniendo viejos vamos acumulando anécdotas, como Abraham Simpson, y siempre cito la misma, que cuando hicimos la Foley de El secreto de sus ojos, hace como 15 años ya, el domingo, cuando salió el Oscar, además tuve la tentación de decir cuando ganamos, ¿no? Porque esto de la primera persona, del plural como, el otro día veía una obra muy linda, se las recomiendo, que hizo un primo mío que además hace cine y ganó el Bafisi el año pasado en el mundo del cine independiente, que comentaban de hecho por amigos, que se llama Las 3 edades, una obra de teatro, en donde está presente esto de la primera del plural, todos vamos a filmar, estamos grabando, ¿no? Y acá hay una cosa de, bueno,
en El secreto de cuando ganamos el Oscar, el domingo, el lunes arrancábamos una película, arrancábamos con la misma productora, y en ese momento quienes me lo contaron a mí, porque yo no tengo tantos años, pero quienes sean más grandes se acordarán que había 3 listas de salario. Sí. Al 100, que es el mínimo. El 100 es el mínimo. No es que vos cobrás el 100% de lo que fija la tabla del SICA. Era el mínimo, el 100. El 85 eran las películas grandes, nacionales, y el 70 que eran las cooperativas. ¿Sí? Esa tabla de salario la padecimos durante muchos largos años. Y esa película que ganó el Oscar, al día siguiente arrancamos una producción con la misma productora al 85% del mínimo. ¿Sí? Ese era bajo presupuesto. Había ganado el Oscar el día anterior, hacía horas. ¿Sí? Entonces, me parece interesante también empezar a analizar esto, ¿no? Hablando el otro día con Hugo también, le planteaba esta cuestión de todo el proceso que se está dando en Estados Unidos. Digo, no es un fenómeno local. Esto de lo que está pasando con el mundo del cine y el mundo audiovisual en general, ¿no? Porque hay algo que nos está pasando a quienes trabajamos en esto. Acá arriba está la serie del Innombrable, y pasaba, además me parece, es todo muy gráfico esto, ¿no? Como día de lluvia, viniendo acá a hablar. Estuvo raro eso. Sí, ¿no? Y pasando ahí, y veía el generador, y el otro día un compañero operador de generador decía, en las producciones de publicidad, que sabemos quienes laburamos en publicidad, lo que es la publicidad con el sushi, con, no, mirá, no me cobres las horas de traslado, pero están los de agencia tomando Shandong. Y decía este compañero que allí hay una cuestión incluso de peligro personal, esto de también los dos mundos, ¿no? Que conviven dentro de esto del bajo presupuesto, y el bajo presupuesto para quién es también un poco, ¿no? Este compañero decía que en el caso de la lluvia, ya no les dan este frescofilm, ¿se llama? Quienes vengan de... ¿Sí? Bueno. La capita para... No, el que para envolver los... Film de cocina. Ahora le dan el film de cocina de chino. O sea que están abaratando en eso, ¿sí? Y ahí hay entonces el bajo presupuesto, esto de meter algo que es de 8 semanas en 4 en el rodaje, siempre termina, hay una válvula de ajuste que es dónde se ajusta ese bajo presupuesto. Que somos acá, quienes estamos acá, que componemos este mundo del trabajo. Porque no es que, che, mirá, ¿sabés qué? Es bajo presupuesto, entonces vamos a hacer una cosa. Eso que tenías de VFX, vamos a hacerlo todo como le digo a mis alumnos yo cuando componían en el cine Z, todo el monstruo fuera de campo, ¿no? Entonces Val Newton, un tipo que empezó a construir todo eso, hacía que venía un gato y se le escuchaba al gato fuera de ahí, de campo. Entonces, bueno, no tenés VFX y no tenés todo el efecto de efectos especiales durante el rodaje. Achicá eso y cobramos todos horas extra. ¿Qué te parece? ¿Fenómeno? Ahí está, te resuelve la cuestión del bajo presupuesto. Después está el otro tema de, bueno, el cine con amigos, el verdadero cine de bajo presupuesto. No me quiero extender mucho, pero son muchos tópicos los que están presentes. Me parece que este momento también que estamos viendo de empezar a borrar las fronteras entre largometrajes y las producciones de OTTs y esto que empieza a llamarse audiovisual, incluso desde el Instituto de Cine, ¿no? Que hay toda una presión porque se empieza a llamar el mundo audiovisual. Este famoso tema que todos conocemos sobre el tema del impuesto a las OTTs, ¿sí? Que es un tema muy interesante para debatir. En mi posición particular es que esto del 10,5 del IVA, que todos pagamos cuando le garpamos a Netflix, por una parábola muy interesante, digo, llamo a la reflexión en este punto, Netflix se podría terminar quedando con esa guita que nunca la ve, ¿sí? Porque es una guita que pagamos todos y esa guita va directamente al Tesoro Nacional. En cambio, si Netflix tuviera una película en el Inca, de donde sale toda la guita para todas las películas de todos los presupuestos, podría hacerse también de esa caja que en principio nunca tiene, porque es una guita que va al Tesoro Nacional. Entonces, en vez de darle la plata a los jubilados con la jubilación miserable que cobran, se la darían a Netflix para hacer, no sé, alguna de las grandes series de acá. En lo de las series también, con esto termino, este mundo del bajo presupuesto me pasó a hacer la serie número 1 de Netflix, La Foley punta a punta, y estar completamente en negro, cobrando si sumo porque está todas las postergaciones, todo lo que ya conocemos y padecemos.
Si sumase todo lo que cobré durante el plazo en que lo cobré, no sé si llego a la canasta básica. Entonces pensar un poco esto del bajo presupuesto, desde qué óptica también se ve y cómo nos afecta siendo laburantes y no pensándolo en función de que con ese presupuesto tengo yo, en primera persona, de singular, que hacer una película que en realidad es de otro. Para nosotros, una película. Las hago yo para nosotros. Una vez que Penny finalice su alocución, vamos a hacer una rondita de preguntas, porque me imagino que todos deben estar sí, que salgan de ahí las preguntas, está muy bien. Sí. La síntesis de la guerra de la Triple Alianza con Paraguay, película de época, toda filmada en locación. ¿Se puede encarar eso en modo bajo presupuesto? Y vamos a encontrar a alguien que te va a decir que sí. De hecho, la película del Rey de Sorín, claro, que es la película que paradójicamente, lo digo ahora, es la película que me impulsó y me convenció, yo tengo que hacer cine. Es parte de la manía, la locura es un elogio de la perseverancia de quien quiere filmar, no importa qué. ¿Cómo? ¿No importa qué? No. Y acá estamos los que sí nos importa qué, porque nos empieza a pegar en varios lugares. Sobre todo, vos hablaste de la única variable que realmente uno, como desde el montaje, tiene en cuenta, que es el tiempo. Y yo decía que es la variable más inelástica el montaje, porque vos podés pensar la película como quieras, pero igual la tenés que editar. Igual tiene que durar mínimo 90 minutos. O sea, igual vas a tener que ver las tomas. ¿Cuántas semanas de...? Está bien, vos pones una película de 4 semanas de rodaje. ¿Se edita en 6 semanas? No es lineal eso. No puede ser nunca lineal. O sea, hay factores y variables que no son lineales. Y sin embargo, a mí me llaman y me dicen, no, es una película bajo presupuesto, hay que editarla en 7 semanas. Yo en 7 semanas no empecé a mirar el material. Entonces, me parece que es el mismo debate de siempre. Me parece que si yo tuviera que sentarme a presupuestar una película, sencillamente me hago pis encima, porque me parece que eso requiere uno de los know-hows casi alquímicos más difíciles de la industria, que es entender el producto en su globalidad desde una perspectiva general desde arriba. Yo me hago cargo por lo menos de la limitación de mi mirada. Yo ni siquiera soy de rodaje. O sea, todas las cosas que ustedes cuentan y que yo vengo y que básicamente aprendo, yo no me doy ni la idea de todas esas cosas y me quedo acá y digo, pues yo estoy sentadito frente a un monitor 8 horas por día cortando y pegando tomas. Sí, y discutiendo con el director que viene a plantearme cosas que no se resolvieron en el rodaje por H o por B, y creo que ese es mi verdadero know-how, que es un handling de la psicología de un artista que está tratando de hacer parir un producto contra viento y marea y que ha salido de esa picadora de carne que es un rodaje. Y me parece que ahí está la pericia y que para eso se necesita tiempo. Y el tiempo, claro, sale dinero. Acordándome de esto, de cosas de anécdotas también. Porque, querido, yo también he vivido mis años. Con Pancho nos conocemos bastante. Y de hecho, yo te voy a hacer una pregunta maliciosa. A ver si... Ahora te la voy a hacer, pero ya me voy a acordar. Una vez me junto con una productora y un director que van a hacer una película que me citan en un bar. ¿Podés venir? No queremos nombres, queremos apellidos. No queremos nombres. El nombre del bar. No voy a decir mi nombre, no voy a decir mi apellido. Se dice, se cuenta el pecado y no les pecadores. Y nos ponemos a charlar, claro, y al principio arranca toda la cosa conceptual. Bueno, es la historia de tal y tal cosa, no voy a dar detalles porque somos poques y nos conocemos mucho. Entonces, empezamos a charlar, bueno, uno, como siempre en esos casos, tratando de demostrar que puede ser la persona indicada para hacer el proyecto y al mismo tiempo escuchando a ver si uno es la persona indicada, y todos los parámetros artísticos, por así decirlo, daban que sí. Y en un momento me dice, bueno,
guita y tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto te lleva editar esta película? Yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto crudo tenés? Y tenemos más o menos 200 horas de crudo. Que es un parámetro interesante, ¿no? Como para plantear una linealidad. ¿Y de queso? ¿Y de queso cuánto? 200 horas de crudo, qué sé yo, de tinto, sí, no, bueno, perfecto, 200 horas de crudo. Mirá, yo generalmente te proceso una hora, entre 1 hora y 1 hora y media de crudo por día. Ese es lo que yo tardo en procesar, digamos, mirar, ordenar, qué sé yo, 1 hora y media de crudo, porque entenderlo, mirarlo, sacar, entender. Cuando uno mira un crudo, sobre todo un documental, uno no mira el punctum, uno mira el margen. Porque el director o la directora pueden haber ido al punctum, pero la gracia aparece en los márgenes del fenómeno, no en el fenómeno buscado. A veces lo que aparecía en un costado es lo que toma la relevancia y lo agarraste. Y hay que irse por ese lado. Y entonces todo eso lleva tiempo y experiencia, pero bueno. Y la experiencia viene diciendo, bueno, mirá, entonces yo veo que la productora, una señorita, empieza a ponerse un poco preocupada. Y me dice, ¿qué son como 90 días? Me estás diciendo que te va a llevar más o menos 90 días de montaje. Yo qué le iba a decir, no, es una joda Patinelli, te la edito en 15. No, le dije, sí, porque si no quedo como un boludo. Te dije 1 hora y media por día, más o menos lo que va a llevar. Bueno, ¿y cuánto cobras? Y le paso, creo que lo que sería un 100. O sea, le paso lo mínimo. Y mirá, el mínimo es este. O sea, le estaba cobrando el mínimo. Un tipo que ya, bueno, ¿qué pasó tanto? Y la chica hace los números y me dice, me mira al borde de la indignación. Me dice, pero vos me estás pidiendo que yo te dé más de la mitad del presupuesto que tengo para toda la película. Y yo la miro y le digo, hubiéramos empezado por ahí. Y si no vas a poner eso en el montaje de tu película, ¿dónde vas a poner la plata? Por supuesto la reunión terminó ahí. Claro, nunca más. ¿Pagaste el café? Eso sí iba a preguntar. No, no importa quién, porque me parece que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Lo que no tenés es derecho a subirme ahí en todo caso. O sea, creo que en ese sentido, creo que todos fuimos francos. Pero lo que quiero decir es que había una disociación brutal entre el enfoque productivo posible, porque evidentemente hay gente que ha podido meter 200 horas de material, porque si no, no puede ser, no era una productora Nobel. Está bien, no era, no sé, no voy a dar nombre, no era una productora de 30 años, pero era una persona que tenía créditos. O sea que en algún lugar había un concepto de posibilidad de eso. Entonces es muy difícil luchar contra esa diversidad de condiciones productivas y con la posibilidad de que aparezcan personas que por voluntarismo y por deseo y por pasión y por vocación estén dispuestas a inmolarse en aras del arte audiovisual. Bueno, sí hay. Y entonces viene la pregunta maliciosa para Pancho, hablando de esta cuestión de la película de... ¿Las películas de bajo presupuesto son un privilegio de clase? Sí. Es un ping-pong esto, estamos parados. Mucho. Sí, sobre todo que la responda Sí. a Pancho. Bueno, había una línea en una cierta dirección del Inca, que quien dirigía en ese momento era un profesor de folclore, que decía que quienes producían, había toda una polémica, hablando de lo polémico, que quienes producían por fuera del Inca eran porque eran gorilas. Entonces decía que sí, como tenían un piso ahí en Juncal y Cerrito, se podían dar el privilegio. A ver, en general la producción artística, desde los griegos a la fecha, ha sido, privilegio de una clase social. Eso es así. Pasa que justamente nosotros estamos acá sentados en ese lugar también incómodo, en esa, ¿cómo se llama? Cuando uno va caminando por caminando por el desfiladero, diciendo, bueno, somos trabajadores de esto. Pero me parece interesante la pregunta, porque ahí está la trampa también, me parece. Y por eso digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bajo presupuesto? Yo reivindico las películas de bajo presupuesto. A otra infidencia me decía Hugo
que hay un integrante acá del público que decía, yo defiendo las películas de bajo presupuesto. Yo defiendo las películas de bajo presupuesto. Son dos cosas distintas, entonces. Digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de películas de bajo presupuesto? Yo soy director, además, hablando del otro lado, pero de una película de esas, como ya uno es pobre, y una película indigente, ¿sí? De esas películas de la quinta vía, ¿sí? Y para mí es la película que más he disfrutado hacer, porque no trabajé en esa película. No voy a hablar de la epistemología de lo que es el trabajo, porque voy a empezar a aburrir, pero el trabajo no es goce, ¿sí? Algo de lo artístico es del goce. Y está claro que quien pone por ahí, digo, también estamos en ese desfiladero de que nosotros estamos participando de alguien que por ahí goza, o está haciendo un elemento de goce a través de la producción artística. Los hay y está fenómeno. Ahora, lo que decía también en relación al bajo presupuesto, y lo que hablaba otra vez con Hugo, es el IATSE, que es el sindicato de trabajadores de la industria del entretenimiento, le dicen ellos los gringos, ha hecho el primer paro en 127 años de existencia. Porque las condiciones de laburo son nefastas. Esto que decía Penny de meter 200, o sea, lo que le lleva a él, yo cuando empecé a laburar, se me consideraba de los más rápidos en esto del bajo presupuesto también, porque está esto, ¿no? Me puedo resolver las cosas bien y rápido, es como una virtud. Yo no creo que sea una virtud, pero bueno, en ese momento era visto como una virtud. Entonces podía hacer 20 minutos de Foley de una película por jornada, ¿sí? De ruidos y de pasos y de ropas, etc. En ese momento una película nos llevaba alrededor de 12, 14 jornadas. Una de las películas de bajo presupuesto, o de las de acá, de las tranqui, ¿no? De las de acá. Me pasó, a la salida de la pandemia, todo famélico, muertos de hambre, que se nos veía en la costilla, me llaman y me dicen, che, son 30 episodios en un mes y medio. Hagamos lo que sea, no importa. Entonces dale que va, y no hay forma de meterlo. Eran episodios con un formato de 48 minutos, en 2 jornadas. Cuando antes hacía una película de 70 minutos, en 12. ¿Cómo es eso? Y es lo que está pasando. Entonces, a lo que voy es, el bajo presupuesto de somos todos amigos, me encanta el cine, lo amo, estudiamos esto. También creo que somos toda una generación que venimos también de este cambio etario, ¿no? De las universidades de cine, el nuevo cine argentino, Pisa y Faso y qué sé yo. Entonces este voluntarismo. El voluntarismo se acaba cuando tenés que pagar las cuotas a fin de mes, las facturas. Entonces hay algo ahí, ¿no? Entonces, lo que es interesante es tratar de encontrar el punto de quiebre, y en esto por eso insisto con lo del Inca, con lo de las OTTs. El Inca es, digo, también hay que pensar esto, ¿no? ¿Qué industria en el país funciona con un subsidio del 100%? En esto que a nosotros nos dicen, no te puedo pagar, o cuando nos decían, no te puedo pagar el 100 de SICA porque no tengo la primera vía, o en ese momento, o sea, audiencia media. No tengo audiencia media, entonces te tengo que pagar menos porque no tengo audiencia media. Pone plata vos, conseguí plata vos. O te va a venir Paolo Roca a decir, che, no te puedo pagar lo que dice el salario de convenio porque no me dan plata. Poné, sos un multimillonario. Entonces, lo del paro también ahora de los guionistas, que se puede transformar en paro de actores y actrices, es interesante. ¿Cuál es el planteo? Dice, bueno, nuestro trabajo genera a las OTTs 30.000 millones de dólares de ganancias. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? La parte que nos toca a nosotros son la piba esta que se murió, que le puso un tiro a Alec Baldwin, porque era una piba de 24 años que no sabía manejar eso. Pasa eso también. Pasa que hay mucho en el achicar el presupuesto, de que no se sabe el know-how. Y uno puede resolverlo porque por ahí labura hace 25 años y tiene que laburar por el mínimo para que ese número dé. Porque si no pasa eso otro. O pasa lo del director de fotografía, que estuvo 20 no sé cuántas horas rodando y volvió y se puso la goma con el auto y se murió. Entonces eso fue lo que impulsó el paro, un paro votado por 80.000 afiliados. Entonces, digo, precisar esto también, ¿no? ¿Hacen cine la clase social que puede? Bueno, qué sé yo. Jusit decía, yo vivo de publicidad y muero de cine. Me parece que es interesante también esto, ¿no? Como que, bueno, hacemos cine porque nos atrapa, porque nos gusta, porque somos profesionales que nos dedicamos a esto, en tanto profesionales, pero también somos laburantes y tenemos que poder vivir de lo que hacemos. O sea, el error es pretender vivir de esto. Hay que hacerla de Jusit. Claro, pues. Bueno, publicidad también. Vamos a hacer unas preguntas de que salgan de por allá.
si quieren dirigidas específicamente a alguien. ¿Quién quiere? ¿Querés le acercamos el micrófono? Sí. Tenés que ir y venir el micrófono. Bueno, si no queda otro remedio. Ahí no te puedo explicar. Ahora la pregunta, ¿a quién quiere dirigirla? Me cuesta hacer una pregunta. Una sola. Arrancamos por eso, no es una pregunta. Porque concuerdo con muchos y siento mucho con muchos. Entonces. Pero creo que en el 100% de la película falta presupuesto. Arranquemos de ahí. No importa el costo de la película, siempre, si tienen 100, necesitan 200, si es de 4, necesitamos 6. Eso pasa. A mí me llaman y me dicen, son solo 2 personajitos. O te llaman y ya te dicen, solo 2. ¿En cuántos días transcurre? Y como 30 días. Y bueno, entonces son solo 2 que tienen 180 cambios. Entonces, Te dice, es una sola persona encerrada en su casa a las 24 horas, un día entero. Y sí, es un solo cambio de ropa, entra en ese proyecto. sí, pero eso es otra cosa. A lo que me refiero es cuando... O sea, primero, nunca es eso, nunca tienen esa información. Y cuando es esa información, después necesitabas hacer por 10 el vestuario porque 24 horas encerrado, ya te digo que no está todo el tiempo igual. Entonces, como que es muy complejo porque se minimiza. Y esto es algo que a vestuario y a maquillaje y pelo le pasa mucho. Pero no te puedo explicar lo que se minimiza el trabajo. O sea, porque yo hay algo que voy a decir. El que minimiza y el que vos no minimizás, el que están viendo la misma cosa distinta. No, digo que se minimiza el área. O sea, el área está completamente subestimada. Vestuario es una de las áreas más subestimadas de todo el crew. Estás subestimando tu área y vos no la estás subestimando. Te estoy diciendo, sí. Una mirada distinta del mismo objeto, del mismo conflicto. Hay algo que yo siempre digo, para ir a toma, todas las áreas tienen que estar presentes, todas. Entonces, cuando el gaffer dice, no, yo no te pongo las luces, yo hoy no te paro porque no me... Y viste, y a vos te están insistiendo, no, dale, trae al actor. Pero yo un día voy a mandar desnudo al actor a ver qué va a hacer. Siempre digo lo mismo, la misma amenaza, nunca la... Que tu necesidad de que esté todo el equipo en el set, la producción no logra conseguir un equipo que esté en esa funcionalidad. Entonces todos empiezan a hacer cosas. Yo Por creo supuesto, que... pero es difícil eso de que todo sea parejo, porque siempre hay un área que parece que es más importante que otra. Pasa mucho. Bueno, pero también hay que reconocerlo, perdón, pero acá sí lo digo, hay que reconocer que muchas veces las áreas no son igual en importancia. Desde el vamos Son igual en importancia. No, porque desde el momento... Son igual en importancia. Son igual. Desde el momento en que también en la industria, esto te lo hablo desde la industria, nos ponen salarios distintos a los cabezas de equipo. Bueno, eso es una lucha. Ya empezamos entonces a considerar que hay cosas que son distintas. No, para mí sí, pero hay una lucha en paralelo y se logró emparejar bastante. Yo no digo eso, pero hay que aceptar que también, bueno, hay algunos que nos toca estar en otro lugar donde no nos están considerando tan importantes de pronto. Alguna persona no te puede considerar. Pero no lo tiene digo, que ver con en la industria. Digo, a la hora de filmar, si un área no está, no se filma. Sí. Yo no te mandé al autor vestido, no se filma. No prendieron una luz, no se filma. El mic no anda, no se seguro. Yo discriminaría... Y eso, sonido también le pasa mucho. Yo discriminaría importancia de valorización. Bueno, valorización. Que no son exactamente lo mismo. Hablaría de valorización respecto y ahí a lo yo que me la puse industria, polémica, perdón, pero... Desde lo que es la industria, respecto a lo que estamos hablando ahora del trabajo. Cómo se valoriza, pero que eso se traduce muchas veces en... Ok, ¿cuánto dejo de lado una cosa y otra? Estás hablando con un editor. Bueno, a toda la Yo parte quería déjalo introducir una pequeña cosita nada más, que a lo mejor en lugar, cuando uno lo llama para una película de bajo presupuesto, que a uno le dicen es una película de bajo presupuesto, deberían decir en realidad... Y el guión también. No, es una película de bajas expectativas, más que de bajo presupuesto. Es que no es así, no hay bajas expectativas. Porque entonces estamos todos en la misma, ¿no? A ver, si vos querés comprarte un Mercedes-Benz y no tenés la plata, vas y no te alcanza. Digo, lo mismo que pasa en las películas. Bueno, pero eso pasa con las películas. Si a vos no te alcanza para un Mercedes-Benz, te comprás otro auto. Viene el director y te dice, no, yo tengo mi guión igual y quiero hacerlo igual. Pero no, cuando apareces con ese auto te dice, pues este no es un Mercedes-Benz. Pero por eso, lo que te quiero significar con esto es
porque me parece que no son acordes las historias que se cuentan respecto de los presupuestos que se tienen. Porque cuando vos acordás una historia respecto de un número que vos tenés, eso me parece que es lo que no es pretensioso. Pero es que cuando Que se no va va achicando... mancomunado. Pero cuando se va achicando el presupuesto porque aumentó la inflación o lo que sea, a un director es muy difícil decirle, tenés que achicar la historia, tenés que... Pero no tenés que achicar la historia, la historia ya de principio tiene que ser chica, porque estamos en este país con estos presupuestos. Por eso, pero el guión es una cosa que arma, en general, creo yo, alguien que lo escribe con su fantasía porque lo quiere contar, y después se encuentra con la realidad del presupuesto. No, pero, claro, por eso, perdón. y encima cuando varía ese presupuesto por la inflación, es muy difícil convencer a un director, che, ¿qué es lo que te importa contar? Achicar, Igual, poneme perdón. los personajes. Absolutamente necesario. Perdón, creo que hay como dos caminos distintos en esto, porque comparto mucho lo que dicen y también disiento, Giuliani disiento un montón en muchas cosas. Me parece que tampoco está bueno limitar a un guionista o un director en decir, bueno, pará, escribí una historia así de chiquitita porque no tenemos plata. Digo, que él escriba lo que quiera. Si después no te dan nafta para filmarlo, no, si después no te dan nafta para filmarlo, no lo filmes. Ah, bueno, por eso. Y si no... O achicalo, cambialo. Bueno, Claro. pero digo, Claro, es muy difícil. El problema es que queremos hacerlo. El problema El problema es que vos sos director Nobel y te dicen, che, acá tengo mi guión. O contra, pero tengo mi guión. Bueno, ok, tu guión nos encanta, pero lo puedes meter en 4 semanas y es o lo meto o no lo filmo y eligen hacerlo. Y sí, claro. Bueno, y está mal. Pero es lo que estoy diciendo, el bajo presupuesto nace de la necesidad de querer filmar. Obvio. Y lo mismo nosotros, agarramos proyectos que son inviables porque queremos filmar, porque nos falta la plata, porque queremos hacer cosas. Porque es una industria. Porque nos gusta laburar de lo que nos gusta laburar también. Es motivo, Claro. pero la decisión de la Lamentablemente. Y sí. o de no hacerlo tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros cada vez, porque podemos no hacerlo también. Obvio. Le podemos dar Bueno, la acá hay palabra al una caballero que tiene el pregunta para micrófono. hacer. Más que una pregunta es un comentario, porque en general todos han dejado el rol del productor ejecutivo como si un productor ejecutivo no fuera un trabajador, o como si no cumpliera una función, a veces doble, triple o cuádruple, porque hay muchos productores que hacen diseño de producción, como decía Pigu, no es un profesional, pero lo hace. Entonces, yo soy colorista, fui montajista, actualmente produzco y dirijo películas pequeñas, de bajo presupuesto, así que me voy a limitar a lo que es la industria cinematográfica. No voy a hablar de OTTs ni de series porque es otro palo. Puedo hacer ejemplo de una película, la película del Rey, que es de una época del cine argentino donde se hacían entre 6 y 10 películas por año. Y hoy nosotros hacemos 200 películas por año, o 150, no importa. No este año. No importa, digo, pueden ser 90 o pueden ser 140, pero si tenés Aumentó. una industria pequeña y federal, es porque haces 100 películas. Esas 100 películas son producto de, si querés, del empuje de un montón de gente que quería hacer cine, pero también de determinadas variantes políticas que llevaron a que tengamos un fondo de fomento y que, por ejemplo, el documental que nunca tuvo plata del Estado lo tenga. De hecho, mi opinión es que el mejor cine argentino es documental y de bajo presupuesto. Y es un buen cine. Y no tiene tantos rubros técnicos como están representados acá. Me parece que hay como una ignorancia de cómo se gestiona el cine. Vos decías, dejemos los efectos de lado. Yo laburé 10 años haciendo efectos especiales y rodemos mejor. ¿Sabes cuánto ponen en un presupuesto de audiencia media? Que es de ahí de donde viene la idea de un presupuesto que es medio, alto o bajo. O sea, vienen de que una productora no necesita audiencia media, entonces pone la plata y cobra subsidio por entrada, y es una película que hoy vale de 150 o 250 millones de pesos. Una audiencia media que vale 80, dice el Inca. ¿Sí? ¿Sabes cuánto hay de presupuesto de BFX? Una película de 80 millones, 500.000 pesos. Y siempre están sacando la plata de otro lugar, o sea que no tiene un productor realmente de donde restarla. ¿Sí? Cuando un tipo presenta un presupuesto al Inca para hacer una película, ni siquiera tiene muy claro en qué va a gastar la plata. Los ítems están divididos en porcentajes, vos no te podés exceder en más de un 10 o un 15%
en variación de cada rubro, o sea, no puedes pasar plata de un rubro al otro. Un productor cuando... Pero pasa un con montón DF, eso, ahí te quiero interrumpir y pasa un montón. Yo he visto presupuestos en los que vestuario no tiene casi nunca Totalmente. lo que está estipulado. Sí. Entonces echa la ley, echa la trampa. O sea, no te dejan pasarte, pero sí pasa un tenés montón. Tenés que Un ponerlo, montón pasa. porque si no al momento de gastar no lo vas a poder imputar. Pero por ejemplo, vos tenés yo creo que hay roles importantes, fotografía es un rol muy importante, sí. Vos podés hacer una película sin peinador, sin vestuarista, pero difícilmente hacerlo sin un fotógrafo. Y el tipo hace un pedido de equipos. Muchas veces, cuando se hace un pedido de equipos, esos equipos a veces se usan todos, a veces se usan más, muchas veces se usa menos. Vos haces el pedido de equipos y pautás con una casa que te va a proveer por una guita fija antes de saber cómo vas a distribuir tus recursos. Entonces, me parece que hay que plantearse como trabajadores, y está muy bien, determinados límites a qué es lo que a uno está dispuesto, pero también tenemos que ser conscientes que hoy estamos ante la posibilidad, o sea, la película del Rey es de la época de cuando Puenzo hizo su película que ganó un Oscar, y después de la gestión de Puenzo, nosotros vamos de nuevo a la posibilidad de que en la Argentina se vuelvan a hacer 10 películas por año, y que desaparezca la industria, y que todos nosotros no tengamos trabajo. Entonces es más complicado que cómo uno plantea cómo encara una película. Me parece que hay que tener principios. Acá además hay un elemento que es una película es industria, o sea, hay un proceso productivo que se conjuga con un hecho artístico o que pretende ser artístico, o sea que hay dos dimensiones que se cruzan. Un director no escribe una película para hacerla con un presupuesto X. Primero porque si escribe una película con el presupuesto en la cabeza, lo más probable es que el guión sea malo. Y si no, todas las películas tendrían un argumento con una locación, dos personajes sin cambio de vestuario, porque es lo más económico, y ahí sí podemos rodar en 4 semanas. Un tipo escribe una película y la película se filma a los 3, 4, 5, 7 años. ¿Qué sabe con qué presupuesto va a filmar? Es imposible. No, bueno, lo que decían Sí se era puede optar adaptar un guión por no hacerlo. en base a... Lo que pasa es que cuando vos, un productor ejecutivo también es un trabajador, presentaste, acordaste, hiciste todo lo que tenés que hacer, te dan el presupuesto y hace 3 años el Inca te daba el 80% del presupuesto y hoy está dando el 44%. Y de un presupuesto de 100 pesos, 35 se lo lleva el equipo técnico. Y hoy SICA no te deja trabajar si no es con por lo menos 32 profesionales trabajando en blanco. Entonces si te dan 44%, el 32% se te va personal. Y el tipo que laburó por ahí 2 años hasta que logra el interés y recién después viene el laburo, el dinero, etc., tiene que decidir en ese momento si lo toma o no lo toma. Sí, y eso está pasando cada vez más ahora sea, también. Pensamos que el productor ejecutivo igual tiene una ganancia o algo que le vuelve. No sé por allá porque si hay alguien sería así más la que quiera lógica, hablar ¿no? o Si preguntar. o sea, Hay ganas de hablar. Por eso digo, están haciendo una- situación de alguna manera. Nosotros nos quedamos con ese sueldo que son 4 semanas y no sé si el productor ejecutivo la puede vender, mover, tendrá su ganancia de eso. Me parece que ahí está el riesgo. Nosotros no tenemos ese riesgo, entonces, bueno, me parece bien lo que pide el INCA y el sindicato de mínimo de equipo técnico, o sea, sí me parece bien eso porque es de lo único que nos podemos agarrar. El productor ejecutivo tendrá otras herramientas. El tema es Yo que no si las hacemos conozco. cine, no tenemos industria. No, está bien, pero bueno. Pero también, sí, si sí, minimizamos el los tema del roles, subsidio, también la industria... El cine como industria apareció después del subsidio, no antes. La industria del cine en los años 80 era así, mínima. No había escuela de cine, los oficios se aprendían de maestro a alumno, el caballero de esa época, así que lo conoce. Igual estudié en la escuela, pero era raro hacer. No, está bien, pero la escuela era muy chiquitita, entrar a la escuela era muy difícil, entrar a la industria era muy difícil, había 4 editores, ibas a Cinecolor en Paraná y... Alex. Bueno, entonces, sin el 100% de subsidio no existiría industria. Y estamos todos aprendiendo, porque a veces, cuando tenés plata, incluso haces cosas que están mal, y es porque estamos creciendo.
Estamos creciendo todos juntos. Hubo una industria muchísimo más fuerte, la de Estudios Baires en Don Torcuato, la de Lucas de Mari haciendo 42 largos en Pero 2 estamos años. hablando pre-dictadura. Claro. Perdón, pre-dictadura, estoy hablando de Onganía. Del golpe del 55, que es cuando empieza a desaparecer Posterior. la industria. La única industria del cine que existió en Argentina que se murió en el 60. Ujú. Ya no había más. Bueno, no había Igual creo que también estamos hablando, por lo menos yo desde mi lugar hablo de un lugar de trabajador que cobro un sueldo por el trabajo que hago y disiento fuertemente con una película sin vestuarista no se hace. Digo, porque alguien Lo lo que pasa es viste. que él está hablando de un alguien lo viste. formato documental. Que No, va en alguien lo detrimento. viste. O sea, una cosa es un documental. No, pero igual, Y por más otra que sea cosa. documental, alguien lo viste. Porque sabes qué pasa, que yo he hecho bueno, me tocó películas. hacer un Yo he documental hecho hace poco con películas, ella yo he hecho y- películas muy de bajo Pero- presupuesto y de repente tipo, che, no, arte no, bueno, hay una sola persona de arte. Bueno, alguien tiene que acomodar y termina Un siendo todo el dilema, sí. equipo poniendo cosas. O sea, siempre la persona está, el que si se saca un rol, alguien tiene que ocuparlo Igual ese rol. sacar arte es como... Te porque sea te otro sorprendería. departamento. Yo prefiero sacar dirección, sinceramente prefiero dirección, saquen, que es lo más barato, chicos. Yo quiero Bueno, que comentar menos algo que a lo mejor trayendo un poco el tema de la película del Rey, seguramente lo saben, pero viene un poco anécdota porque la película del Rey, Sorín la hizo porque él era director de fotografía de un proyecto que por un tema de presupuesto no se terminó haciendo. O sea, el proyecto era mucho más corto de las pretensiones y por eso él después hizo la película del Rey. O sea que justamente la película del Rey viene de un tema de presupuesto, justamente. Y él por eso pensó... Pero igual en hacer Sorín es esa un película. director de películas muy pequeñas. Sí. No, y además la lo que- película esa era inmensa y no se llegó con el presupuesto. Me parece que hay una tensión natural entre quienes llevan adelante la posición autoral. El que lleva adelante, o la que lleva adelante la posición autoral, tiene las prerrogativas del impulso de esa visión, es quien encarna el lugar artístico más relevante de una obra audiovisual, y esa persona va a querer parir esa obra audiovisual, contra viento y marea. Quizás esa es la metáfora que aparece en la película del Rey. Y quizás es eso lo que, digo, porque con el mismo hecho, digo, lo mismo que pasa en la película del Rey, puede tener un enfoque heroico, o antiheroico si querés, pero hay una cosa heroica, ¿no? En la perseverancia, en la persistencia de ese personaje que dice, la película la voy a hacer. Pero claramente, si no, como decía Giuliani, que ahora se fue del otro lado, Te cambio. si no, hay que dedicarse también a hacer otra cosa. Y solo tomar trabajos que a uno le satisfagan, etc. Pero si no, es un trabajo. Es que mientras yo pensaba No en... puedo hacer otra cosa. Claro, bueno. No, pero eso- Fotógrafo solo o una no cosa. nada. Rappi. No sé nada, no sé nada. Yo creo que O sea, nadie sacar puede esto, estar en claro. contra de las películas de bajo presupuesto per se. No, Nadie, no. sería, es No, una no, estupidez, creo que nadie de lo que está acá plantea Todos eso. los que estamos acá fuimos No. elegidos por eso, además. Digo, no se trata de eso, creo que está claro cuál es el Estamos en sustrato. contra de las productoras chicas que hacen productos chicos. No, y el problema- laburo para todos es el tema es concientizarse sobre el presupuesto que tenés y el proyecto que Claro querés que hacer. ¿Cuáles son los presupuesto es límites chico, del bajo depende del presupuesto? proyecto. O Claro. sea, Bueno, por eso digo. creo que más o menos lo que estamos acá tiempos, lo tenemos muy claro eso. Es varias difícil de variables. formular, por eso es difícil de normar. Digo, ¿cómo estructurás una regla normativa para poder pautar qué tipo de proyecto tiene que tener, qué condiciones para que se considere adecuado en función de las personas que quedan involucradas en ese proyecto, ¿no? Ojalá el plan de fomento pasara a tener ese tipo de discusión Por ejemplo, claro. más profunda. Y muy Entonces, compleja. Hay Y muy muchas compleja. películas que no se harían. Sí. Y Es está probable. bien, Y es porque pro- parte de la sí. selección natural. Es probable. Y el tema es que si no, nosotros tenemos el embudo de que son siempre las mismas 5 productoras las que pueden hacer un proyecto importante. O sea, ahí vos tenés un tope de crecimiento a las posibilidades que te planteás. O sea que tenemos que hacer películas de un ambiente, 2 actores, 2 vestuarios. Y ni hablar que cuando pones al Estado a distribuir recursos para producir un objeto cultural, involucras toda una serie de discusiones de orden político y traes a la discusión con el bien público cuestiones de tensiones, de opiniones, que mientras están en el ámbito privado nadie las discute,
pero cuando pertenecen a la cosa pública, determinar quién filma y quién no, y qué filma cada quien, eso está saldado. Más o menos. Son Siempre. eficientes, pero No, las cámaras, se salda, lo saldamos las como. cámaras y los grupos profesionales. Sí, lo vamos llevando como saldan podemos. eso. En las empresas privadas no salda el dinero. Claro, O sea, pero. el que tiene la plata es el que te decide, elegir por target. Pero cuando vos querés decir, ojalá pudiéramos tener un instituto, suponete, o una institución, que pudiera, vamos a imaginar mágicamente que hubiera un cerebro que pudiera determinar este tipo de cosas con precisión y que le pudiera dar a los proyectos viables, vamos a llamarlos viables, el presupuesto adecuado para poder llevar a la realidad la visión de nuestros grandes artistas y nuestras grandes artistas cinematográficas o audiovisuales. Sí, trabajar sobre la identidad. Claro, ojalá se pudiera hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer, suponete, una película de la Triple Alianza? Suponete, financiada por el Estado. Digo, y sabemos por qué no. Si nos vamos a pensar... No. Hay un documental que se hizo. Claro, sí, está Camilo, el de José Luis García también. Claro. Bueno, pero yo me refiero, en Estados Unidos, con la guerra de la Triple Alianza, ya habría la industria yankee, hubiera hecho 150 películas, Acá como hicieron sobre la guerra civil, bla, bla, bla. Nada, lo único que estoy diciendo es que hacer cine es muy complejo, las visiones, por lo menos la mía, es una visión muy chiquitita, es imposible abarcar todo el fenómeno y la complejidad del fenómeno. Yo me hago cargo, además yo quedé encerrado en la burbuja de la postproducción, que es una burbuja que te desarticula del resto de las compañeras y compañeros. Cada vez que voy a una reunión yo estoy, ¿en serio pasó? ¡Ah, la pelota! Y entonces me entero ahí de las cosas. Entonces, yo creo que como industria es una tarea recontra difícil la que tenemos por delante y me parece que hay que asumir las tensiones naturales que aparecen en este juego, que es entre personas que quieren llevar adelante el proyecto y personas que tendríamos que de alguna manera tratar de empezar a ejercer algún tipo de fuerza ordenadora diciendo, che, no, esperá, que creo que de esta charla se trata un poco de eso. Le pasa al compañero Pivo acá en el compañero Pivo. Gracias. Yo ni veo series, pero la gente ve series. Entonces ya se formatea eso. Así como fue positivo. Yo conozco chicos, adolescentes, o que saben cosas de historia nacional porque lo vieron en Paca Paca, que cuando yo era chico obviamente era solo lo que estudiaba en el colegio y nada más, o lo que me contaban mis viejos cuando yo era chico, y ahora no, Juan Azurduy, sí, yo ya lo vi en Paca Paca. Y yo no sabía ni quién era Juan Azurduy hasta hace 4, 5, 6 años, o 10. Va a pasar lo mismo, y yo siento que está pasando con la gente BC. O sea, cuando vino McDonald's, mi viejo me dijo, no va a andar, acá es el país del churrasco. Y los yankees, traca, 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 McDonald's, burger de autor, burger con tocino. Claro, ahora las burgas, la gente come burgas, va a comer unas burgas. Y acá no existía eso, y lo metieron y les llevó 10, 20, 30, 40 años y lo lograron. Y con el cine va a pasar lo mismo, o siento que está pasando lo mismo. Se formatea la cabeza de la gente. Cuando no había Tinelli, la gente no veía Tinelli. Sí, bueno, no había Tinelli, la gente veía otra cosa. Y después la gente vio Tinelli, después la gente vio los bloopers, después la gente vio lo que sea, y ahora estamos todos con los TikTok y la atención nos dura 30 segundos. Andá a contar una historia de 2 horas y encima los que te la pueden producir te dicen, che, se tiene que vender en todo el mundo, entonces tenés que universalizar el lenguaje y la temática. Eso es lo que a mí más me está preocupando, más allá del presupuesto. Sí, una cosita en acá realidad. ya Magu quiere también levantó la mano. Cortito en relación a esto, y por qué digo lo de las OTTs. Para mí el botón de muestra es lo de el estreno de Valle de su largo en una plataforma. En esto de perder los límites entre el cine y el audiovisual. Yo estoy en contra de eso. Ojo. Crímenes de Familia se llama. Vicepresidente del Instituto Nacional de Cine estrenando en una plataforma, no en salas. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cine también, no? Ahora, ¿no? Las películas se estrenan en las plataformas, en pantalla chica. Las películas no. Hay Montón. Hay muchas películas que sí. Un montón. ¿Qué porcentaje de lo que nosotros producimos se estrena en plataformas? De los que trabajamos, un montón. Montonazo. Hay una discusión incluso sobre si nosotros somos trabajadores de cine o somos trabajadores de SAT, porque la película se estrena de TV, por si se estrena en salas o en plataformas. Si se estrena una película, un largometraje en una plataforma, nosotros trabajamos ahí, ¿somos trabajadores de cine o somos trabajadores de televisión? Televisión, en este caso. Bueno, hay una disputa ahí, todavía no está dirimido eso. Pero una cuestión que me parece interesante sobre este punto también es sobre el presupuesto.
Yo me acuerdo de ver esta publicación que tiene el Inca, de cómo se reparte esa torta. De lo que vos decías en relación a la cantidad exponencial, el salto que fue la producción en un momento, ¿sí? Y que si uno veía la torta esa, tenías 8 grandes productoras que comían el 85% de la tajada del presupuesto, y las otras 150 películas que se hacían, las hacían con este presupuesto de indigencia. Entonces, ahí hay un tema, ¿sí? Era así porque los grandes presupuestos de las ficciones, sobre todo, los 150 películas que se producían en Argentina, eran en su mayoría estos documentales que decís vos, el que yo... La gran mayoría, sí. En el 2017 se hicieron 150 películas, de las cuales 100 tuvieron presupuesto de 400.000 dólares. Ok, fenómeno. Y este año se hicieron 100 y Sí. son 100.000 dólares. Claro, hay una caída fuertísima. Entonces acá va el segundo punto que está relacionado. Esto es lo que decía Giuliani antes. ¿Podríamos tratar de elegir nosotros? ¿No elevaría eso también la calidad del cine nacional sin esto de tener que elegir las películas en las que participamos? Bueno, sí, salvo que Sí. te quieras morir de hambre. No, está claro. Pero digo, el morirse de hambre... Estamos hablando de ser trabajadores. Claro, también. por eso. Es lo que decía Pigu, yo no sé hacer otra cosa. Claro, yo tampoco. hago cine y no filmo. Yo hago no sé hacer- foley, que es muchísimo Bueno, menos entonces, además. ¿qué harías? No, lo que digo yo entonces, la solución ahí la traigo también importada de lo que es la forma del laburo en Francia, que cuando uno termina la película tiene un plazo en donde cobra como si fuera un salario básico. Está bien, pero por eso digo, pensando en cómo salir de esta... Pensando en salir de esta lógica de agarramos lo que sea porque nos morimos de hambre y es lo único que sabemos hacer, entonces es pensar, si yo no tuviese un ingreso que le permitiese por lo menos sobrevivir, elegiría entonces decir, che, no, ¿sabes qué? No hago esta película porque no me gusta, hago la que me gusta. Yo de las cientos de películas... Un cine más de clase todavía, ¿no? Con gente que puede hacer... Bueno, de clase trabajadora podría ser. Podría ser de clase trabajadora. No quiere decir que esa película no vaya a existir porque otro al lado probablemente la va a aceptar. bien. Entonces eso no va a mejorar la calidad. No, pero si nosotros tuviéramos la posibilidad todos de decidir qué película hacemos, ni que hablar de cobrar más. Porque hace 25 años que laburás y sos mejor. Eso ya no pasa tampoco. ¿No? Entonces, elegir eso sería también que esas películas en donde intervenimos, aquellos que tenemos más experiencia y supuestamente somos mejores, van a ser mejores. ¿Sí? Entonces el presupuesto también pensarlo en función de eso. Pero está eso íntimamente ligado con lo que nosotros necesitamos para vivir y cobramos, ¿no? Señorita Mau, allá que... Productora, va a hablar con una productora. Qué miedo, ¿eh? Son demasiados temas, me parece re interesante. Sí. Creo que desde el bajo presupuesto me parece muy bueno lo que dijo Pigu, que es una figura que muchas veces falta, que es la dirección de producción. Y muchas veces falta porque los productores mismos no tienen plata para poner ese rol, y es el primer error porque es un rol importante para ver eso, de dónde poner, dónde sacar, y que está viendo todo en la globalidad. Por otro lado, para mí el gran problema real, y que creo que no tiene solución, es que el Inca porque es el ente que nos fomenta, debería fomentar al 100% de las películas. Porque el 90% de los productores no tienen cómo conseguir más dinero para hacer su película. La mayoría, esto no lo sé, pero lo intuyo porque si no, no sé cómo viven, yo soy productora y no sé cómo viven de otra cosa. Es muy difícil producir de por sí, y más en este país, con la inflación, con que uno pide plata en dólares, no importa, es otra charla para otro momento. Pero yo creo que si el Inca financiara por ahí un poco menos de películas, al 100 dejaríamos de ser este bardo para tratar de meter en un presupuesto algo que no entra en cada área y no le entra al productor. El productor no tiene ganancias, algo que de pedo venda la película. O queda lo que está pasando, que son sí películas que son ahora para las OTT. Las OTT no es tele, es la nueva manera de ver cine. Entonces debería pagar el impuesto, ir al fondo de fomento, y ahí todos tendríamos más plata para poder trabajar. Entonces es una mezcla de cosas que la única solución que tiene es un Estado presente que no lo está, que se haga cargo de todo esto y pueda tener una industria que en este país, digo, si bien todos trabajamos, es una industria muy débil, casi es muy difícil llamar la industria. Entonces para mí eso es como, son demasiadas cosas que están en juego, y que me parece que está bueno que podamos hablar técnicos y productores y entendernos los problemas de unos y otros, porque
por lo menos los productores con los que yo me muevo, yo misma doy fe y lo pueden dar muchos que acá trabajaron conmigo, no nos quedamos ni un manguito, muchas veces cobramos menos que el técnico por una película entera y estamos 5 años trabajando en una Perdón, película. Magu, acá el espíritu de la charla no es ni Está de ningún lugar. Los conozco a casi todos. Digo, con Hugo, cuando pensamos esta charla, fue de ninguna manera vamos en contra de los productores, que son como nosotros mismos. Casi, o de los bajos presupuestos. No todos, no, pero digo, la gente buena es gente buena, en todo caso. Pero sí sabemos que es un esfuerzo enorme de todos, como alguien decía por acá, los productores ejecutivos también laburan y son laburantes, o el mismo Hugo que piensa que no es parte del equipo técnico, qué sé yo. Nosotros consideramos que sí, salvo sí hay gente que maltrata, roba, lo que fuera, pero eso no es el caso. Entonces está considerado que todo es un gran esfuerzo, que no alcanza desde ningún lugar, que la frazada es corta para todos. La frazada es corta para todos, por eso siento que el subsidio debería ser distinto y también siento que hay que empezar a decirle que no a los directores, principalmente, también a muchos productores, pero muchas veces es, che, esto no se puede hacer así. Y no es hay que convencer al director. El director solo debería darse cuenta que esto no se puede hacer así. En si ese quiere caso, hacer una perdón, película. yo creo que también que hay un tema de la dupla productores, directores, directoras, que donde la figura del productor debería ser mucho más presente dentro de las decisiones de dirección y a veces no sucede. Yo lo veo mucho eso, que es se necesita que el director tome conciencia de lo que está pasando y la producción no participa de esas decisiones o no presiona o no está ahí trabajando. Porque hay que entender para mí que la producción tiene que ser también una producción creativa y artística. Cuando el productor simplemente ve un número y solo ve dónde pongo los números y a quién le saco para que entre, bueno, es una producción que no es una buena producción. Quizá ahí es ese rol que estás pidiendo lo ocupa por ahí muchas veces un director de producción. O un productor ejecutivo que se involucra artísticamente también. Pero es mucho ese rol. Sandra, ¿por qué pensás que no existe ese rol? No, que en muchos proyectos en los que yo he... ¿No existe ese rol o por qué pensás que el productor no le puede bajar ese Hay muchas rol? variables sobre por qué. Cada proyecto tiene diferentes variables. Es el conflicto base. Por eso estamos sufriendo lo mismo. Y yo siento que el gobierno no esté presente. No puede estar más presente. Porque el gobierno puede dar más al Inca, más a la salud, más a los maestros. En todos los áreas está corto. El gobierno me refiero al Inca y a los modos de fomento. No va a fomentar más porque se le complica en todos lados. No es que no quieren. No, son decisiones políticas. El tema es fomentar para ir a Netflix, si no, No, es pues cine. no, No, porque es un poco, ¿no? Porque es un poco también a donde parece que ahora hay que llegar de alguna manera. Y hay como un prejuicio, ¿no? De que aunque fuese de bajo presupuesto, pero está en una plataforma, uno mira como con otros ojos. Sí, bueno, tiene que... Digo, porque para mí... Se cambió la manera de ver cine y la gente ahora gasta de otra manera la plata para ver una película. Tiene que volver de alguna manera con un impuesto a las arcas del Estado para que pueda producir algo. No sé, no sé bien cómo es. Perdón, pero también les digo, no es tan fácil llegar a meter algo en Netflix o en Amazon. Eso. Porque también hay condicionantes de técnica. Muy grandes. Muy grandes. No, pero no, ni siquiera... Digo, que pero también antes, te abultan el presupuesto y entramos en pero el la plata del juego fondo de fomento Chile, no se hacía con la guita de las películas argentinas, se hacía con lo que se recaudaba de la taquilla de todo el cine. Sí. Entonces, el cine yankee financiaba el cine nacional. Ahora tiene que pasar lo mismo. El cine de Netflix tiene que financiar el cine nacional. No hay taquilla. ¿Eh? No hay taquilla. La taquilla no financia nada. No. Nos estamos financiando con el 10,5 del IVA. No nos estamos financiando con la taquilla. Bueno, Porque ya casi hay muy poca taquilla. Y tampoco el Inca. No, pero por eso digo, lo que antes era la taquilla, ahora tiene que ser... de audiencia media. Todas las películas, no conozco el ejemplo que vos dijiste del vicepresidente del Inca, las películas que van a Netflix son películas bancadas por grandes productoras que son 4 o 5 que son los que tienen la plata. Pero bueno, es lo que fue siempre. Que la venden a toda Latinoamérica. No sabía si iba a dar para hacer este comentario, pero veo que da. Yo hace muchos años que vengo pensando que cuando vos tenés una entidad que fomenta una industria, a través de decisiones de índole económica, está instalando políticas productivas. Y en ese sentido yo hace varios años que vengo sintiendo que en la decisión de asignar
cierta cantidad de presupuestos para hacer obras audiovisuales, el instituto está fomentando o está proponiendo un modelo de trabajador de la industria. Es decir, si vos estás asignando una cantidad de recursos que no permiten que en una producción se lleve la masa de trabajadores, se lleve el 30% de lo que es el presupuesto, le estás poniendo una pistola en la cabeza prácticamente al productor para que ejerza presión para conseguir que esa masa salarial se reduzca para poder llevar adelante el proyecto que sueña el productor y el director. Es una cadena. Al tomar esas decisiones de, che, ¿qué tan poca plata le podemos dar a la industria para que se puedan seguir produciendo obras audiovisuales que puedan sumar en el cuentakilómetros? La sensación que tengo, y soy muy pesimista, es que hay poca conciencia de que estas decisiones que permiten generar en la macro cierta numeración que puede ser positiva, el impacto que está teniendo en las generaciones de artistas técnicos que somos quienes tarde o temprano le damos a las obras audiovisuales todo eso que no le puede dar una sola persona, ni dos. Y eso a mí me parece gravísimo, y me parece que la industria tiene que abrir los ojos. Que estoy hablando desde mi posición de artista técnico, sí, sin duda. ¿Estoy defendiendo ese lugar? Sí, sin duda, porque si no, estaría en otro lado y defendería otras cosas. Pero me parece que es hora de que tomemos conciencia de que entre todos los problemas que estamos hablando acá, y que tiene nuestra industria, o pseudoindustria, o protoindustria, o famindustria, que llamémoslo como queramos, pero hay, evidentemente, mirá toda la gente que está cambiando, lo que nos estamos peleando. Digo, con todo eso, si no tomamos en cuenta además que se está proponiendo un modelo de trabajador para alimentar la calidad artística de estas obras, estamos también orinando a 2 kilómetros del tarro. Bueno, igual es un debate eso que estás proponiendo. Ah, por supuesto que es un debate. Que tiene un montón de aristas y que podríamos no estar de acuerdo. Por supuesto. Pero sí, pues, digo, otra de las cosas que hablábamos el otro día con Cata, también como para darnos cierres, que las películas de bajo presupuesto a veces necesitan de gente con mucha experiencia para manejar bien el presupuesto, porque un bajo presupuesto manejado por gente que no tiene experiencia puede ser un gran desastre. Claro. Entonces, ahí es donde para mí hay un ruido muy grande entre profesionales con mucha experiencia, mal pagos, entre comillas mal pagos, quiero decir, del mínimo, pudiendo hacer una película que no parece bajo presupuesto, que estamos alimentando nosotros mismos, eso también, que parece mucho más profesional, con mayores recursos, porque hay una experiencia por detrás que lo permite también, ¿no? Eso para mí hay otro debate más profundo para hacer. Bueno, la podemos seguir en otro momento, pero nos están echando. Ya 2 veces pasó el del Centro Cultural a decirme así, yo hice así, nos tenemos que ir, vamos a tener que bueno, en nombre de Sandra y mío les agradecemos muchísimo al panel, ha estado brillante, realmente yo no esperaba, yo no esperaba, claro. Tenías bajas expectativas. Sí, muy bajas expectativas, con este presupuesto que tenemos, bueno. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que con la ayuda de atrás y todo